Saludos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida una semana más a esta línea abierta que cada sábado compartimos con todos ustedes y en la que hablamos de temas que tienen que ver con Benalmádena. Para ello, como todas las semanas, está con nosotros el alcalde del municipio, Víctor Nava. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Semana también, como siempre decimos al comienzo, con muchas actividades, con pleno que hemos tenido, también esa conmemoración, esa celebración del Día contra la Violencia de Género, que ahora ya no se llama así, ahora se llama Eliminación del Maltrato contra la Mujer o algo así parecido, es que esto cambia de nombre cada año, pero sobre todo decía pleno, que supongo que como siempre se habrán tratado muchísimos temas. Bueno, ha sido un pleno muy intenso. En otras ocasiones los plenos son con mucha legislación, con muchos asuntos de aprobaciones de expedientes, de estudio de detalle. En esta ocasión hay que decir que ha sido un pleno más político, ¿no? Con mucha moción, mucho propósito e intenciones por todos los grupos políticos y, en definitiva, también la puesta en marcha de la aprobación inicial de una extrajudicial de crédito para pagar facturas, algunas desde los años 90, y con ello vamos poniéndonos al día en muchos expedientes que estaban pues atrasados en el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Luego ha habido también una moción, la moción institucional, que desde hace unos años no puede ser institucional porque Vox no apoya esa lucha contra la violencia de género o no entiende que el concepto violencia de género esté bien definido, ¿no? Luego hay también una moción por parte de Ciudadanos para pedir más medios para la policía local. Hemos hablado también de un estudio de detalle respecto a unas obras que se van a hacer en Torrequebrada y en definitiva ha sido un pleno muy completo. Hemos hablado hasta de la sedición, porque el Partido Popular ha traído una moción al plenario para hablar si Benalmádena debe pronunciarse o no sobre la sedición, sobre el delito de sedición y esa modificación que parece que ahora hay en el Código Penal, ¿no? Bueno, total, que tocamos todos los palos. Desde luego, sí. Los locales, los nacionales, sí. Y todo lo que haga falta. Y como decíamos, se celebró ayer mismo, día 25, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que así es como se denomina en este año, y un día más, bueno, pues mucha reivindicación. Sí, bueno, creo que además es necesario tanto que la sociedad como las instituciones y administraciones hagamos visible nuestra repulsa contra la violencia de género, ¿no? Y además, ya no solo con el posicionamiento en los plenarios, ¿no? Y con la lectura de un manifiesto, sino también estando a pie de calle, ¿no? Este año son ya 38 mujeres asesinadas, ¿no? Hablamos de que la lista total, desde que se tiene registro, y se tienen registro a principios de la década de 2000, habla de más de 1.100 mujeres asesinadas a manos de sus parejas, ¿no? Lo cual hace que la cifra sea mucho mayor que los asesinatos de la banda terrorista ETA, ¿no? En casi los 30 y tantos años de historia que tuvo ETA, ¿no? Quiere decir, hablamos de un terrorismo, el machista, que es una auténtica lacra en la sociedad, ¿no? Y alguien me decía el otro día que en una cifra, esto lo hablaba Manuel Lorente, que fue delegado de Estado por la igualdad en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, decía que al año en España mueren aproximadamente o son asesinadas 200 mujeres en distintas situaciones, ¿no? Y que de ellas el 25%, algo más del 25%, es a consecuencia de la violencia machista, ¿no? Y hay quien no quiere calificar ese tipo de violencia como machista porque dice que todas las violencias son iguales, ¿no? Pero sí, quienes entendemos que existe como tal y quienes tenemos referencia de lo que significa la desigualdad de género, sabemos que la violencia machista es una realidad en el momento en el que no mueren por ninguna o no son asesinadas por ninguna otra circunstancia que por el simple hecho de ser la pareja de, y por no cumplir con los postulados de la pareja de, o por no asentir con lo que dice su pareja, ¿no? Y eso es muy grave. En un mundo en el que vivimos la igualdad, donde todos tenemos derecho a amar, a querer, como consideremos, ¿no? A comportarnos como deseemos mientras no invadamos la libertad de otra persona, ¿no? Que haya mujeres que estén controladas por sus parejas, ¿no? Y esto empieza con pequeños micromachismos, ¿no?
donde tu novio adolescente te quiere ver el móvil, lo que has puesto, donde además te prohíbe que vayas vestida de tal o cual forma, donde además te reprocha cuando llegas a casa a partir de una determinada hora. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos en el siglo XXI. Las mujeres no tienen derecho a manifestarse como quieran ser, ¿no? Y si luego esa relación de pareja no funciona, pues aquí paz y después gloria, cada uno por su lado. Es lo más normal y lo que ha ocurrido siempre cuando no han funcionado las parejas. Pero ese sentimiento de posesión, de pertenencia que tienen determinadas parejas respecto a sus víctimas, me parece, o determinados maltratadores respecto a sus parejas, me parece terrible en este siglo XXI. Y por eso se le acuña con el término de violencia de género, porque ocurre determinada precisamente por eso, ¿no? Por ser la pareja de un maltratador. Y al igual que en los tiempos de ETA hubo que legislar y hubo que establecer penas concretas para el terrorismo, o hubo que establecer vigilancia o protección a las víctimas de terrorismo, o hubo que establecer una serie de beneficios a las víctimas del terrorismo, ¿no? Para protegerlas o para tener un mayor grado de protección respecto a ellas, pues en la violencia machista ocurre exactamente igual. Hay que proteger a las mujeres, hay que poner en marcha una serie de mecanismos que permitan que una mujer pierda el miedo a denunciar, y hay que formar a todos los poderes del Estado para que entiendan y reconozcan cuando se producen situaciones de violencia de género. Y digo formar porque todavía ocurre, cada vez menos afortunadamente, que lo que hace 15 años ocurría en el cuartelillo de la Guardia Civil o en la comisaría de la Policía Nacional, cuando una mujer recibía una paliza por su marido e iba a denunciar, y me refiero a que el agente de guardia o de turno decía: no te preocupes, mujer, algo habrás hecho, vete a tu casa, que si tu marido te ha pegado, a lo mejor es porque no has hecho las cosas bien, ¿no? Eso era porque había carencia de una formación respecto a esos agentes de la autoridad que estaban allí para recibir denuncias. Pero es que todavía ocurre algunas veces en la judicatura, y por eso a veces vemos como determinadas sentencias son extrañas, o a juicio de quien las percibe no son adecuadas, ¿no? Por eso digo que hay que formar a todos los poderes del Estado en reconocer cuáles son las señales que indican que hay violencia de género, y por supuesto también hay que formar y educar al resto de la ciudadanía, porque una mujer maltratada no puede verse sola, tenemos que estar toda la sociedad con ellas, ¿no? Y por eso también me llamó mucho la atención y me encantó la iniciativa que ha puesto en marcha desde, no sé cómo le llaman ellos, la sección de igualdad del Instituto Cerro del Viento, ¿no? Que han puesto en marcha un punto violeta, ¿no? En el instituto, precisamente para los más jóvenes puedan resolver sus dudas o sus contradicciones respecto a qué es o no es violencia de género, ¿no? Y estuvimos precisamente ayer también visitando el Cerro del Viento. Ayer fue un día muy intenso, porque como he dicho, todo el día tratamos de visibilizar que la violencia de género existe y que tenemos que luchar contra esa lacra que, como he dicho, es el terrorismo machista, ¿no? Y estamos las instituciones, está la sociedad, y hay mucha gente para proteger y para ayudar a las víctimas, que no están solas, que si tienen miedo por denunciar, que no lo tengan, que acudan a denunciar, ¿no? Hablaba ahora mismo del instituto, donde yo creo que es donde los institutos, los centros escolares, habría que hacer una labor de formación importante, porque no sé si la percepción que puedo tener yo y que pueden tener otras personas con las que lo he comentado también es la percepción que pueda haber en otros ámbitos. Hemos dado un paso atrás en esta nueva generación en cuanto a esa percepción de la violencia de género. Hay muchos jóvenes que empiezan a hacer cosas que nos retrotrae a tiempos antiguos, de controlar mucho a las niñas, de controlar el tema de la vestimenta, del móvil. Parece que hemos vuelto otra vez a eso. Sí, esto que he dicho son los micromachismos, que a veces son difíciles de detectar, ¿no? Porque, oye, si me mira el móvil o me dice que pongo una falda más larga, será porque me quiere, ¿no? Claro. Y confundimos a veces lo que es el sentimiento de amor, de enamoramiento, con lo que es el control de tu pareja, que no deja de ser un maltrato, a veces psicológico, y en ocasiones pasa al maltrato físico, ¿no? A ver, yo creo que hemos avanzado durante los últimos años. Yo tengo hijos adolescentes y el concepto que ellos tienen de la igualdad y de la violencia de género no es el que tuvimos nosotros cuando íbamos al instituto. Están mucho más preparados, pero también es cierto que ese concepto ha sido a consecuencia de los recursos que han invertido las administraciones a lo largo de los años, ¿no? Porque se ha puesto en marcha
Pues en principio fue un Ministerio de Igualdad, luego una Consejería de Igualdad, luego se pusieron en marcha secciones de igualdad en los institutos, en los colegios, se pusieron en marcha muchas iniciativas para formar, para proteger, para dar visibilidad, y eso se hacía con recursos económicos. Y eso hemos conseguido una sociedad hoy mucho más igualitaria y mucho más en defensa de ese feminismo del que había hace 10-15 años. Pero los recortes también hacen mella, y las nuevas generaciones que se van formando quizás no han tenido los recursos, no van a tener los recursos que han tenido 2 generaciones anteriores, simplemente porque ya no hay a la mejor Consejería de Igualdad, ahora es Consejería de Familia, ya no existe solo el teléfono, el 016, ahora hay también un teléfono de violencia intrafamiliar. Cuando damos velocidad a otro tipo de conceptos, estamos de alguna forma denostando el concepto de igualdad, con lo cual surge a veces esa contradicción en ese equilibrio de quien cree que hay que trabajar por la igualdad o quien cree que todas las violencias son iguales, ¿no? Que es lo que defiende algunas fuerzas políticas. Por eso a veces parece que hay un proceso de involución, ¿no? Y yo me sorprende cuando hace unos días en las jornadas de la UMA estábamos en el instituto, en el IES Arroyo, y donde además estaba, como he dicho, Manuel Lorente, que fue delegado del gobierno de la lucha contra la violencia de género y de igualdad en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y hacía una prueba a los niños y niñas, a los estudiantes del centro, ¿no?, para ver cómo se veían unos a otros, ¿no? Y cuando le preguntabas a una chica cómo veía a un hombre, lo veía como un compañero, como un aliado, como alguien que... Pero cuando preguntabas a un chico cómo veía a una chica, la veía como servil, obediente y prácticamente sometida. Y estoy seguro que esa encuesta que se hizo allí sobre la marcha, habría mucho polvo y mucha paja, me refiero, que muchas veces los chavales, por querer llamar la atención, hacen comentarios a veces estúpidos, ¿no? Pero detrás de esos comentarios estúpidos había un porcentaje significativo de chavales jóvenes que no creen en la igualdad y que creen precisamente en los preceptos que mantiene Vox, ¿no? Que dice que la violencia de género no existe, que la violencia es todo igual. Y yo me pregunto, igual, ¿no?, que la violencia del terrorismo islámico, ¿no?, o la violencia del terrorismo etarra, ¿no? No es igual, ¿verdad? Hay una diferencia, hay unos matices, ¿no? Y las penas tienen que ser diferentes, ¿no? No se condena igual a un terrorista que a un asesino o que a un asesino en serie, ¿no? Pues en esto ocurre exactamente igual. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre y tenemos que legislar para que precisamente en este tipo de actuaciones, que no tienen ningún tipo de excusa, ningún tipo de coartada ni argumentación, donde se asesina a su pareja porque no le hace caso, porque no pudo someterla, tiene una pena fuerte y grande, claro que sí, y hay que formar a los poderes del Estado para que eso sea así, para proteger además a las víctimas, ¿no? De todo eso, de todo esto que estamos hablando, fue de lo que versó el día de ayer, ¿no? Y lo que tratamos de que la sociedad llegase, además este año, con una sensibilidad mayor, porque una de las víctimas de violencia de género este año en nuestro país ha sido aquí en Benalmádena. Sí. Y además me hizo mucha gracia porque los negacionistas tardaron poco más de 5 o 6 minutos en salir. Yo recuerdo que el primer comentario de los medios de comunicación es una mujer muere a manos de su pareja, la cual tenía Alzheimer, ¿no? Y aquel tenía Alzheimer sin pararnos a evaluar si estaba en una fase inicial, si era en una fase precoz o si estaba ya en una fase muy avanzada. Pues ya directamente dijimos que aquello era un atenuante, claro, que no era violencia de género, ¿no? Cuando el señor le había asestado más de 20 puñaladas a su mujer, cuando tenía un historial enorme de maltrato detrás y cuando era una pareja que todo el mundo sabía que había detrás bastantes señales de violencia de género, ¿no? Pues bueno, como el señor pues estaba en su inicio de esta enfermedad, pues nadie se cuestionó directamente. Yo recuerdo que recibí pues muchos reproches a través de redes sociales cuando salía a condenar el asesinato machista, y salía a condenarlo porque todos los indicios que tenía encima de la mesa por parte de la Policía Nacional, de la Policía Local y del secreto de sumario que no podía trascender era que había sido pues violencia de género y que el señor tenía una fase muy precoz de Alzheimer, que por otro lado, dicen también los expertos, que normalmente los enfermos de Alzheimer no son personas violentas, ni suelen generar ningún tipo de... No, por eso tratar de mezclar una cosa con la otra, ¿no? Pero rápidamente fueron los negacionistas a poner ahí el acento sobre la I, ¿no? El que es violento con Totalmente. Alzheimer, sin Alzheimer y con Totalmente. La enfermedad que quiera, pero siempre buscamos un atenuante, que puede ser es que había perdido la cabeza, es que se le fue, no sé, no.
Pero ese tipo de atenuantes era lo que existía hace 35 años para justificar que un señor le pegase una paliza a su mujer. Sí, totalmente. Bueno, pues que se le habrá ido la cabeza y se le fue la mano y al final la acabó matando. Algo habrá hecho ella, ¿no? Creo que eso lo hemos superado, ¿no? No debemos de caer. Y ahí también los medios de comunicación tenéis una importante labor, ¿no? De llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, vamos, afortunadamente, esta corriente de lucha contra la violencia de género, hace unos días veíamos en Francia como también una chica de 14 años había sido también asesinada, y como las calles de Francia se inundaban también de manifestaciones, ¿no? Afortunadamente la sociedad razonable y la que tiene sentido común sale a la calle ya a manifestarse y a proteger a las víctimas, ¿no? Y yo creo que ese es el sentimiento. Además, lo comentábamos hace un ratito, si volviésemos 25 o 30 años atrás, veríamos como algunos comportamientos que en aquellos momentos considerábamos normales. Totalmente. Y hablo de películas del cine español, de Andrés Pajares, de Fernández Teso, pues ahora nos parecen machistas y vemos como existe una discriminación enorme hacia la mujer, ¿no? O como en aquellas películas de Hollywood, el galán, cuando la mujer perdía un poco los nervios, le daba una aguantada y se quedaba con la aguantada y lo hacía para tranquilizarla, para calmarla. Hoy, afortunadamente, esos comportamientos tienen ya un nombre, ¿no? Y efectivamente estamos trabajando pues para que se visualice, para proteger a las mujeres y para avanzar definitivamente hacia la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Pues hay que seguir trabajando, porque hasta que no se consiga, pues hay que seguir en ello, que es importante llegar a esa igualdad. Otro tema que también esta semana parece que vuelve a salir, tema educación. Hemos tenido la visita de la delegada del Gobierno y también del delegado de Educación. Entiendo que tras estar pidiendo la necesidad de nuevas aulas y de nuevos centros escolares, institutos y demás, ¿qué ha pasado en la reunión? ¿Qué han venido a decir? ¿Qué tenemos de nuevo? Bueno, sinceramente yo esperaba más de la reunión. Vaya. Porque es verdad que a raíz de una petición que hice en redes sociales respecto a los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues parece ser que eso ha movilizado a la delegada del Gobierno y al delegado de Educación, a los cuales agradezco que vengan a ver Almadena a enseñarnos la redacción del proyecto. Pero fijaros cómo ha cambiado el cuento, hace solo un mes y medio alguien decía desde nuestra oposición, que además es el mismo signo político que gobierna la Junta de Andalucía, que ya se iba a empezar a construir los centros educativos, que ya estaba puesta en marcha la inversión. Y en realidad no es del todo cierto. Está puesto en marcha la redacción de los proyectos técnicos. Que además que eso lleva su tiempo. Tienen que terminarlos para febrero o marzo, y que una vez que terminen pues habrá que salir a licitar la ejecución de las obras, pero que no podrán salir a ejecutar no podrán salir a licitar la ejecución de las obras si no se tiene una partida económica para licitarlo, ¿no? Y en los presupuestos no viene esa partida económica, y precisamente de eso me quejé yo, ¿no? Lo que luego alegó la delegada del Gobierno cuando vino a Benalmádena es que, bueno, que no había una partida con nombre y apellidos en el presupuesto, que era Instituto de Arroyo de la Miel o de Benalmádena y Centro de Infantil y Primaria en Finca Doña María, pero que sí, que ellos se comprometían que en el momento en el que estuviera redactado el proyecto, a buscar consignación presupuestaria para salir a licitar cuanto antes, ¿no? Y yo le dije, hombre, me gustaría un compromiso por escrito. ¿Tiene mi palabra, alcalde?, de que apenas tengamos terminado lo que es la redacción de los proyectos, saldremos a licitar. ¿Y por qué yo insisto tanto en que hay que salir cuanto antes? Pues porque los plazos son importantes. Tenemos un problema enorme de escolarización en nuestras aulas, ¿no? Tenemos patios de recreo, laboratorios, salones de actos, incluso comedores que están pues condenados a convertirse en aulas, o son aulas ya, porque no hay lugar donde meter a tantos alumnos. Benalmádena es una ciudad que ha crecido muchísimo a lo largo de los años, quizás por la gran cantidad de oportunidades que existe en nuestro territorio para trabajar, para prosperar, ¿no? También por la ubicación que tenemos, ¿no?, cerca de Málaga, bien comunicado. Claro, nuestra ciudad crece, pero las infraestructuras educativas no crecen al mismo ritmo, ¿no? Y tenemos un déficit. Yo hablaba con la delegada de que a mediados del año 2000 en Benalmádena había censado unas 40.000 personas y que ahora tenemos censadas cerca de 75.000. Casi hemos duplicado el censo, el padrón municipal, ¿no? Sin embargo, no se han duplicado el número de colegios. Y esa tensión educativa se nota en nuestras aulas, ¿no? Hay problemas de convivencia, no se puede hacer docencia con la misma calidad que se podría si las ratios de las aulas fueran menores, y en ese contexto necesitamos que se tomen medidas urgentes, rápidas, prioritarias, ¿no?, de emergencia, ¿no? Y esas medidas son, pues, si en febrero
tengo terminado la redacción del proyecto técnico, en marzo estoy licitando la construcción para en el mes de noviembre o diciembre empezar a construir y para quizás en el curso 2024-2025 tener en marcha ese centro educativo y de alguna forma relajar la situación en las aulas, ¿no? Al tener menos alumnos por clase, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es algo totalmente diferente, porque puede terminar el proyecto de ejecutarse en febrero y hasta el presupuesto del año 2024 de la Junta de Andalucía no venga una partida para construir. Luego habrá que salir a licitar y luego habrá que adjudicar y nos podemos ir a construir a lo mejor al ejercicio 2025, con lo cual hasta 2026 no estaría abierto ese centro educativo. Con lo cual, fijaros que no es lo mismo tener un centro educativo en el año 2024 que tenerlo en el año 2026. Está claro. Mucho más cuando va creciendo el número de alumnos y alumnas que se van escolarizando, ¿no? Y que empiezan en infantil, que llegan a primaria, secundaria e instituto, ¿no? Nuestras aulas están muy saturadas y hay una gran presión en ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que le pedía a la delegada del gobierno. Y la delegada me dijo que sí, que confiase en su palabra, que apenas tuviese el proyecto redactado, pues saldría a licitar lo que es las obras. Entonces, bueno, pues mira, si la presión que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Benalmádena, si la presión a través de esas publicaciones en las que pedía explicaciones a la Junta de Andalucía han servido para al menos, si no por escrito, tener la palabra de la delegada del gobierno, pues creo que ya algo hemos conseguido, ¿no? Por lo menos tenemos la palabra de la delegada del gobierno, ¿no? Ese plazo, ¿cuál puede ser? O sea, ¿cuándo puede estar terminada la redacción del proyecto? Pues según nos confirmó, los proyectos se adjudicaron, la redacción de los proyectos creo que ha sido ahora en septiembre, octubre, y tenían 4 meses para redactarlos, ¿no? Con lo cual, calculando febrero o marzo, deben de estar prácticamente terminados, ¿no? Y ella se ha comprometido a buscar dinero donde sea. Ella dice que hay una partida genérica de no sé cuántos millones para educación en Málaga, ¿no? Y que de ahí sacarán la consignación para poner en marcha el instituto y el colegio. Perfecto, yo si me da su palabra no tengo por qué dudar, pero bueno, ha hecho falta esa presión mediática o esa presión institucional. Ya sabemos que hay que presionar. Para que... Ya sabemos a partir de ahora que tenemos que presionar para pedir cosas. Sí, pero a veces a mi oposición le enfada, ¿no? Que yo presione a otras administraciones, ¿no? No importa que se para enfaden. conseguir cosas, ¿no? Se lo decía al líder de la oposición, a Juan Antonio Lara, ¿no? Porque me reprochaba que por qué presionaba tanto a la Junta. Digo, porque es que es la única forma de obtener compromisos, ¿no? Lo ideal sería que la delegada del gobierno, apenas fuese nombrada, se diese un recorrido, un tour por las ciudades más importantes de la provincia de Málaga, ¿no? Aquí ha hecho falta presionar, ¿no? Para que venga, ¿no? Pero afortunadamente le agradezco su visita al delegado de Educación, con el cual tengo una magnífica relación. Miguel Brione. Y efectivamente, sí, ello ha sido óbice para que se comprometan con Benalmádena, pues perfecto, no tengo más que decir. Parece que la llegada de este nuevo delegado, de Miguel Brione, por lo menos está habiendo más conexión con Benalmádena, ¿no? Por supuesto, es que con la anterior delegada era una persona a veces inmadura, porque no entendía que su cargo como delegada es precisamente atender a los ayuntamientos, ¿no? Y después de varios agravios públicos que nos hizo, yo le reproché, entre otras cosas, que no se reunía con el alcalde, que se reunía con las AMPAs, que se reunía con los padres, que se reunía con los directores, pero al máximo representante del pueblo de Benalmádena, que es el alcalde de Benalmádena, ni una sola llamada para explicar absolutamente nada. Y claro, luego entendí que para ello era más cómodo sentarnos a cada cual por separado, ¿no? Para que a los profesores docentes les decía una cosa, a los padres madres les decía otra, y a la parte política, si conseguíamos hablar con ella, nos decía otra totalmente diferente, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde ella pues se manejaba bien, ¿no? Pero a raíz de que yo le reproché precisamente eso, pues se enfadó y ya dejó de cogernos el teléfono y dejó de hablar con el Ayuntamiento de Benalmádena. Me parece algo totalmente fuera de lugar. Pero bueno, afortunadamente ya no está al frente de la delegación, ¿no? Bueno, tenemos a la delegada Patricia Navarro, tenemos al delegado de Educación Miguel Brione, a ver si la palabra de ellos pues sirve para que tengamos próximamente, por lo menos empecemos a la construcción de esos colegios. Que por cierto, el mantenimiento de los centros escolares depende del ayuntamiento, eso va todo bien, ¿no? El problema más tiene que ver con que no tenemos aula y que no tenemos sitio, la ratio la tenemos por las nubes. Bueno, el mantenimiento de los centros de infantil y primaria depende del ayuntamiento. Lo que se considere mantenimiento, porque luego hay una línea muy fina de, oye, vamos a poner
un toldo o vamos a ampliar un aula, ¿eso es mantenimiento? ¿O eso es nueva construcción? ¿O eso depende de la Junta o depende del Ayuntamiento? Ahí está un poco todo... Lo que es el mantenimiento puro y duro, sí, pero a veces se nos pide más a los ayuntamientos, algo más que el mantenimiento, ¿no? Y luego sí es verdad que el mantenimiento y la limpieza también de los institutos sí le corresponde a la Junta de Andalucía, ¿no? A los institutos es de la Junta. Es de la Junta de Andalucía, pero en los centros de infantil y primaria, tanto la limpieza como lo que es el mantenimiento le corresponde a los ayuntamientos, ¿no? Y eso lo tenemos controlado. Totalmente. De hecho, hace poco hicimos balance de las actuaciones que hemos hecho durante este verano y creo que ha sido algo más de 63 actuaciones de mantenimiento durante los meses de verano en los distintos centros educativos que dependen del ayuntamiento, ¿no? También hacemos alguna que otra obra que, aunque no nos corresponde, si tenemos los medios y la Junta tarda en desarrollarla, podemos ayudar. El ayuntamiento siempre está en el ánimo colaborador, ¿no?, con otras administraciones e instituciones y evidentemente con los centros educativos de nuestro municipio, ¿no? Pues hablaremos ahora de otro tema que también hemos hablado en muchas ocasiones porque preocupa, el alquiler residencial. Estamos andando algunos pasos, por un lado para fomentar que se lleve a cabo el alquiler residencial y por otro lado para poner en marcha diferentes agentes, hablar con agentes inmobiliarios y poner en marcha vías para fomentarlo. Bueno, tenemos un problema enorme de acceso a la vivienda en Benalmádena, ¿eh? Y el problema, hablaba incluso con distintos empresarios que están buscando hacer inversiones en la ciudad, y el acceso a la vivienda es uno de los puntos negativos que tenemos, ¿no? Hace unos días hablaba también con los representantes del hub tecnológico que se instalaron en Solimar y entre uno de los problemas principales que tienen es que ellos tienen cabida para 2.400 puestos de trabajo, que no pueden encontrar personal lo suficientemente formado en la ciudad, pues que sepa idioma y que tenga presencia para trabajar en sus dependencias, ¿no?, para poder cubrir toda la oferta laboral que ellos tienen, ¿no?, con lo cual tienen que traer personal de fuera y el problema es que no tienen dónde alojarlos y se está convirtiendo en un problema. Y no tienen dónde alojarlos no porque no haya segunda vivienda en Benalmádena, que hay muchísima, ¿no? El problema es que esa vivienda, esa segunda vivienda en la ciudad, que antes se dedicaba al alquiler residencial, ahora se dedica al alquiler turístico. Claro. Porque el alquiler turístico tiene unas plusvalías enormes, porque es muy fácil hacer caja y porque la fiscalidad además pues no se asemeja, ¿no?, a una fiscalidad justa respecto al alquiler turístico, ¿no?, con lo cual se gana muchísimo dinero, ¿no? Y cualquiera que tenga una vivienda y que hace unos años la dedicaba al alquiler residencial, ahora la destina al turístico. Y hemos pasado de tener en el año 2016 2.000 camas en viviendas con fines turísticos a tener actualmente 26.000 camas en viviendas con fines turísticos. Pues esas 24.000 camas han salido precisamente del alquiler residencial. Claro. ¿Qué ocurre cuando hay poca oferta de alquiler residencial en el mercado? Pues que los precios suben y que para alquilar una vivienda donde vivir, pues no encuentras nada por menos de 850.000 euros, ¿no? A lo mejor encuentras cosas más baratas, pero son muy pequeñas o no son lugares dignos en los que vivir, ¿no? Tenemos un problema de acceso a la vivienda importante, ¿no? Y lo que puede ser una solución, que es construir más viviendas, no es una solución inmediata, es una solución a medio y largo plazo, ¿no? Pero además construir más viviendas para que luego se conviertan en viviendas turísticas es una espiral que no tiene fin, con lo cual desde la administración pues hemos pensado que una forma importante de sacar al mercado viviendas turísticas y convertirlas en, viviendas de alquiler turístico y convertirlas en viviendas de alquiler residencial es incentivando pues desde el lado de la oferta, ¿no? Y lo hacemos a través de una ayuda que va pues desde los 4.000 hasta los 6.000 euros, ¿no?, para aquellos propietarios que destinen sus viviendas al alquiler residencial frente al alquiler turístico, ¿no? Y esto que lo hemos estado hablando desde hace ya varios meses, ¿no?, con sectores como los API, ¿no?, los agentes de la propiedad inmobiliaria, ha sido una medida muy bien acogida entre ellos, ¿no? Precisamente esta reunión que veis son representantes de las inmobiliarias de Benalmádena, ¿no?, y nos hablaban precisamente del problema que tienen, ¿no?, porque para ellos también el alquiler residencial es un negocio, el alquiler turístico no, claro, porque se hace a través de plataformas digitales y muchas veces cuando ya tienes el contacto ni siquiera a través de la plataforma digital, se hace por detrás y la fiscalidad se pierde absolutamente de eso, ¿no? Pero sí me decían que ellos necesitaban que hubiera alquiler residencial y que la medida la veían apropiada y correcta. También les dije, es una prueba, vamos a ver cómo funciona y vamos a recoger una experiencia,
quizás las ayudas son insuficientes y tenemos que aumentar el número de ayudas o el importe de las mismas, ¿no? Pero vamos a empezar. Y le dimos además toda la información, toda la documentación, ¿no? Incluso material gráfico para que ellos también puedan promocionar y publicitar este tipo de ayudas, ¿no? Entre otras cosas porque son la mejor correa de distribución entre propietarios que quieran poner su vivienda para alquilar residencialmente y ayuntamientos, ¿no? Los agentes de la propiedad inmobiliaria son los intermediarios más apropiados para ello, ¿no? Y eso fue lo que hemos hecho esta semana y la reunión que tuvimos, y vamos a ver, creo que hay de plazo hasta finales de diciembre para solicitar las ayudas para todos aquellos alquileres que se hayan formalizado este 2022 y que tengan un periodo superior al año, ¿vale? El año incluido, ¿no? Todo lo que es un alquiler de 1 año hacia arriba, 2 años, 3 años, hasta 5 años, tiene una ayuda que puede llegar hasta los 6.000 euros, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay otro aspecto que también a la persona que tiene una propiedad le crea un poquito de incertidumbre, y es que cuando tú tienes una persona que viene una semana y se va, después tiene otra persona que viene una semana y se va, sabes que no vas a tener problemas en cuanto al pago, porque te lo hacen por adelantado. Pero cuando tú metes a una persona a un tiempo de larga estancia, de 1 año, de 2 años, tienes también esa incertidumbre: ¿me pagará? ¿No me pagará? Y eso también crea que la gente no tenga todas con él para alquilar una vivienda a tiempo largo. También cambiar de inquilinos todas las semanas genera un estrés y una ansiedad enorme. Sí, está claro, está claro. Que estar ahí casi encima de la propiedad. Sí, pero hay mucha gente que lo tienen en manos de alguna empresa o que prefieren eso a perder el dinero de un alquiler. Sí, el alquiler, sin embargo, hoy en día existen seguros al alquiler que pueden de alguna forma firmar los propietarios y que le garantizan la renta, ¿no?, durante el tiempo que está alquilado, ¿no? De tal forma que si alguien, por lo que sea, no pudiera hacer frente, tienes el seguro para hacer frente. También el alquiler de larga temporada es un alquiler mucho más cómodo para el propietario, ¿no? Está claro. Porque no tiene que estar todas las semanas viendo quién viene, quién deja de venir. Es que crea ansiedad también estar pendiente si entra uno el día 15, sale otro el 17, si ahora ha roto algo hay que cambiarlo, si hay que estar... al final todo tiene sus pros y sus lo que no va en lágrimas va en suspiros, ¿no? Pero sí es verdad que al menos el alquiler residencial permite que Benalmádena pueda atraer talento a vivir a la ciudad y talento para trabajar en nuestra ciudad y prosperar. De lo contrario, si todo lo destinamos al alquiler turístico, nos vamos a convertir en un parque temático, en un parque de ocio, ¿no? Y a lo mejor pues resulta que vamos a morir de éxito, ¿no? Que es lo que pasa ya en algunos destinos turísticos, ¿no? Que no tienes posibilidad. Y el otro día lo hablaba precisamente con alguien porque hablamos de diversificar lo que es nuestro tejido productivo. Y diversificar significa que no todos los huevos estén en la cesta del turismo, que tengamos, y hablamos de los hubs tecnológicos, de los nómadas digitales, de atraer talento del norte de Europa para teletrabajar desde Benalmádena, pero para eso hay que tener donde alojarlos. Claro. Y si el alojamiento es uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad, pues vamos a olvidarnos de diversificar el tejido productivo. Habrá que seguir con el turismo, con el riesgo de convertirnos finalmente en un parque temático donde solo viene la gente a vivir los meses de verano, se va y el resto del año no tenemos más nada que hacer, ¿no? Pues digo que tenemos que repensar, ¿no? Que todo no puede ser alquiler turístico. Y no estoy en contra del alquiler turístico, ¿eh? Estoy a favor de que cada cual le haga con sus propiedades lo que considere, pero sí creo que tiene que haber una fiscalidad más justa y más equitativa, ¿no? De tal forma que, oye, al igual que el que tiene un hotel paga o tiene una presión fiscal del 35 o el 40%, pues el que tenga una vivienda turística tiene que tener una presión fiscal similar. No puede tener una presión fiscal siendo una décima parte de lo que pagan, por ejemplo, los hoteles, ¿no? Porque al final es una competencia desleal, ¿no? A eso me refiero. Y además también, no sé si es la misma fiscalidad la que hay para el alquiler de larga temporada residencial que el mismo que hay para el tema turístico. No sé si es el mismo. No, es diferente, es totalmente diferente, ¿vale? Por eso también Benalmádena, estas medidas de incentivo van destinadas precisamente a aumentar la oferta, ¿no? Para esa gran demanda que hay, ¿no? Pero aun siendo diferentes, lo que se tributa por una vivienda de alquiler turístico es ínfimo si se compara con otros sectores productivos, ¿no? Aún más sabiendo que muchas de esas viviendas turísticas ni siquiera declaran lo que ingresan, ¿no? Con lo cual hay ahí una parte que se pierde, ¿no? Aún más sabiendo que muchas de esas viviendas con fines turísticos, si no están bien reguladas, generan problemas de convivencia
en Está las claro, comunidades de totalmente, propietarios, ¿no? Totalmente. Que a Eso veces sí que es verdad. durante los meses de verano nuestra policía local está loca, acudiendo de comunidad en comunidad, porque hay vecinos que llaman con su derecho a descansar y que no pueden hacerlo, ¿no? Y también teniendo en cuenta que muchos de los problemas de movilidad que tenemos hoy día están ocasionados por esas viviendas con fines turísticos, ¿no? Porque no es lo mismo el turista que viene en avión, que llega a Benalmádena en taxi o en autobús discrecional, se aloja en un hotel y disfruta de las vacaciones de verano, que el que se viene con su coche en una vivienda turística. Claro. Es que esos coches vienen a esas 25.000 o 26.000 camas de viviendas con fines turísticos. Es un volumen enorme para nuestras calles, ¿no? Todo ello, sí, genera unas plusvalías, pero no se reparten de la misma forma que cuando se reparten las plusvalías que genera el sector turístico, el hotelero, porque se reparten generando empleo, se reparten con una fiscalidad justa y se reparten con una redistribución de la riqueza. No ocurre igual en el alquiler con fines turísticos. Y ojo, digo, no estoy en contra, pero sí es verdad que tenemos que repensar la forma en que tributan y se fiscaliza a este tipo de actividad, ¿no? Una guerra, creo, alcalde, complicada de ganar porque el que Bueno, está recibiendo unos ingresos altísimos piensa en él y no piensa en la comunidad. Claro. Eso así, somos un poquito egoístas y Ta- pensamos lo nuestro y no lo de los También demás. se recibe unos ingresos altísimos con el tabaco negro, ¿no? Y al final Claro. se trata de perseguir y regular, ¿no? A ver, Efectivamente. y hay sectores que tienen unos ingresos enormes, ¿no? También hace unos días hablaba con alguien de las bitcoins. Pues mira, si lo miras tiempo atrás, ha tenido unos ingresos enormes, pero llega un momento en el que el propio mercado ha hecho que se venga abajo, ¿no? Pues bien, si el mercado no hace que esto se venga abajo, pues habrá que regular de alguna forma para que podamos convivir todos, ¿no? Y que el tejido productivo sea justo, ¿no? Y deje algo en la ciudad, ¿no? Sobre todo, además esto no es una reivindicación del alcalde de Benalmádena, esto es una reivindicación ya de muchísimos alcaldes y alcaldesas y muchísimos ayuntamientos, que ya ven en esto un problema incipiente, ¿no? Y que cada vez va a más, ¿no? Hay que ver el problema antes de que se establezca determinantemente y eso es lo que se está intentando. Hablamos de otro tema también de la semana que ya lo apuntábamos el pasado sábado, Sí. el Parque Idaira, definitivamente ya sí. Ha sido reinaugurado y ya está con todo el acondicionamiento puesto en marcha. Sí, ya está además terminado, ya lo que faltaban que eran los toldos vela ya están también instalados. Y bueno, se ha hecho una intervención importante, no solo se ha pintado todo el parque, también se ha saneado lo que era todo el espacio donde los pequeñines disfrutaban de los columpios, ¿no? Y además algunos muchas veces se caían, se hacían heridas, se hacía daño, ¿no? Personas mayores que tropezaban, ¿no? A consecuencia de raíces que levantaban el adoquinado, ¿no? Afortunadamente todo eso se ha saneado, se ha quitado al final 3 jacarandas, que también era necesario porque había que dejar que el resto de árboles del entorno pudieran crecer. Muchas veces cuando los árboles están demasiado cerca y consiguen o tienen ya un tamaño considerable, las copas de los árboles pues son contrapuestas la una a la otra, ¿no? Y se impiden el crecimiento el uno al otro, ¿no? Entonces hay que sanear y donde antes a lo mejor había un árbol o 3 árboles por metro cuadrado, cuando ya adquieren un volumen pues hay que dejar 1 o 2, ¿no? Y eso es un poco lo que se ha hecho ahí. Se le ha puesto un suelo de caucho flexible para que los niños puedan jugar y no tengan miedo a caerse ni a hacerse daño, ¿no? Se han limpiado todos los columpios y se le ha dado un cambio importante. De hecho, los vecinos del entorno de Residencial Madrid, que quedaban con sus balcones precisamente al parque, están muy contentos porque ahora de nuevo les permite tener un espacio mucho más clareado, donde entra la luz del sol y donde no hay aquella oscuridad que existía anteriormente en el parque, ¿no? Y ojo, que el parque es un parque que tiene una cantidad de árboles bastante considerable en el entorno, pero a veces tenemos que limpiar algunos ejemplares para que el resto puedan seguir creciendo, ¿no? Que es lo que hemos hecho precisamente en el parque, ¿no? Y como podéis ver, el resultado es fantástico, Está precioso esto, estaban los niños ahí pasándoselo en grande. Sí, no he encontrado a nadie que me haya dicho que no hemos hecho una buena actuación. Yo creo que es una Bueno, actuación... pues eso ya es un éxito. No encontrar a nadie que no diga algo en contra, eso es un éxito, Sí, alcalde. creo que era una actuación demandada, necesaria y bueno, luego también pues nuestro recuerdo, por supuesto, a la pequeña Idaira, ¿no? Que era una joven de Benalmádena muy luchadora y que, bueno, por una terrible enfermedad, pues se la llevó
otro lugar, ¿no? Pero sí es cierto que su recuerdo y su lucha siempre va a continuar con nosotros en este Parque Iraíra, ¿no? Por eso también era importante darle ese lavado de cara para actualizarlo y para que fuera un parque mucho más accesible para los pequeños y pequeñas, ¿no? Y también, ya que hablamos de alguien que se nos fue, pero que era de aquí de Benalmádena y que la recordamos con este parque, también hemos hablado en esta semana del Benalmadense del año, como todos los años se reconoce a algunas personas de Benalmádena destacados por su labor o por su colaboración. ¿Ya tenemos nombres para este año? Ya tenemos ya aprobado. Este año va a ser Maximiliano Montiel, que es profesor de taekwondo y además un deportista muy reconocido y laureado en Benalmádena, que tiene una escuela con algo más de 200 aprendices, ¿no?, de taekwondo, ¿no? Va a ser Benalmadense del año a consecuencia de los éxitos que ha tenido este año y que han dado visibilidad a la ciudad de Benalmádena, ¿no? Ha llevado el nombre de nuestra ciudad por todos los campeonatos europeos, y luego también a la Asociación de Fibromialgia por el trabajo que realizan, ¿no? Es una asociación donde mujeres con problemas de fibromialgia pues encuentran apoyo social, psicológico y en definitiva para poder socializar, ¿no? Es una enfermedad que hasta hace muy poquito tiempo no se diagnosticaba, ¿no? Se confundía con otro tipo de dolencias, ¿no? Y que ya afortunadamente tiene no solo un diagnóstico, sino que también está considerado en algunas ocasiones como enfermedad laboral, ¿no? Y puede dar lugar a que una mujer con problemas de fibromialgia pueda prejubilarse, ¿no? O conseguir una incapacidad, ¿no? Entonces, bueno, su trabajo, su lucha en el municipio, ¿no?, para ayudar a otras mujeres que están en situaciones como ella, pues ha sido muy importante durante este año, ¿no?, después de la pandemia, y por eso también hemos querido premiarlas, ¿no? Un reconocimiento que los vecinos de Benalmádena lo tienen como un lujo, tener este premio, porque precisamente el otro día tuvimos aquí en el magazine de la televisión, tuvimos a Maxi, y lo destacaba, me van a dar el premio benalmadense del año. Estaba él muy, muy contento por este reconocimiento que parece que tiene mucho auge dentro del municipio. Bueno, y además ya tienen personalidades como Pablo Alborán, como Isco, como Dani Alcover. También lo ha tenido gente como el sector educativo, o en este caso la fibromialgia, ¿no? Y ha sido muchas personas ilustres las que lo han recibido desde los 7 años que lo tenemos puesto en marcha, ¿eh? Porque esto fue una iniciativa que pusimos en marcha en el año 2016, fueron los primeros premios benalmadense del año que se entregaron, y desde entonces hasta ahora pues los estamos manteniendo porque sabemos que es una forma de honrar y galardonar a nuestros vecinos más ilustres, que son muchísimos los que tenemos en Benalmádena, ¿no? Pero en este caso por acciones concretas, ¿no? Porque cada año hay personas que destacan con respecto a otras, ¿no? Entonces queremos cada año poder homenajear a un grupo de vecinos precisamente por el trabajo que hacen para la ciudad, ¿no? Y sí, es un premio, claro, ya tenemos los benalmadenses del año 2019, 2020, 2021, 2022, 2016, 17, 18, y además lo hacemos siempre la entrega del galardón, que es una estatuilla de la Niña de Benalmádena. Lo hacemos siempre coincidiendo con el Día de Andalucía, ¿no? El Día de Andalucía, que hacemos un acto de conmemoración de la autonomía andaluza muy importante en la Plaza Andalucía de Benalmádena Pueblo. Pues en ese acto aprovechamos la excusa para hacer entrega de las distinciones a los benalmadenses del año, ¿no? Bueno, pues Maxi nos hablaba de eso en el programa, y nos hablaba también del tema deportivo aquí en Benalmádena, que yo creo que es lo que mejor va del mundo, alcalde. Bueno, yo es creo una que el municipio que cuida más al deporte, porque es una barbaridad la cantidad de deportistas laureados que tenemos, la cantidad de campeones, la cantidad de personas que se dedican al deporte en Benalmádena. No es habitual, habitual en otros municipios el que haya tantos deportistas de élite con medallas, y todos ellos cuando vienen al programa lo que halagan es que aquí en Benalmádena desde el ayuntamiento se cuida mucho el deporte, se los incentiva mucho, se subvenciona. Y eso es digno de tener en cuenta. Bueno, es que tenemos un buen concejal de deportes como Joaquín Villazón, que además conoce el deporte porque él ha formado parte de muchos clubes a lo largo de su vida profesional, ¿no?
Y luego también tenemos un ayuntamiento que desde hace mucho tiempo puso los pilares de lo que debe ser el deporte en Benalmádena, ¿no? Y nosotros, desde nuestro gobierno municipal, hemos seguido esa línea y la hemos potenciado. También hubo aquí un tiempo en el que no había ayudas prácticamente para los deportistas, ¿no? Y era todo un poco precario, ¿no? Pero una vez hemos cogido esa sensibilidad y con nuestro gobierno pues hemos aprovechado y hemos impulsado pues todo el deporte en la ciudad. Tenemos, fijaros, mira, algo más de 43 escuelas deportivas en Benalmádena y clubes deportivos, ¿eh? Tenemos el mayor número o la mayor variedad de disciplinas deportivas de toda la provincia de Málaga, ¿eh? Y tenemos clubes que están desde la gimnasia rítmica a nivel andaluz, pasando por el ajedrez a nivel europeo, pasando por el hockey a nivel nacional o el bádminton a nivel nacional. Tenemos una escuela municipal de vela donde también se practica la vela. Tenemos también taekwondo, que está luchando en el ámbito europeo a un nivel enorme, y tenemos muchas disciplinas urbanísticas que otras ciudades del entorno no tienen. En otras ciudades del entorno se apostó por el fútbol, por el baloncesto, por el tenis, que son las disciplinas más mayoritarias, ¿no? Pero aquí no, aquí en Benalmádena se ha apostado por deportes que en otros lugares no. Tenemos el club de tenis de mesa, tenemos el club de tiro olímpico. Es que si lo piensas, tenemos una gran variedad de deportes en Benalmádena para practicar prácticamente lo que queramos, ¿no? Y claro, ahí también hay que entender, me decía alguien, dice, no, es que en Fuengirola, por ejemplo, dan mucho patrocinio al fútbol. Claro, es que tienen uno o dos deportes, no tienen más, ¿no? Aquí el melón de las ayudas, de las subvenciones, de la promoción del deporte hay que repartirlo entre, como he dicho, algo más de 43 clubes deportivos, ¿no? Con lo cual son cantidades a lo mejor menores, pero a todo el mundo se le trata de ayudar, ¿eh? Y además del puerto deportivo ya se patrocinan a los deportistas que ya tienen cierto nivel en la élite, ¿no? Y se trata de ayudar a todo el mundo para que el deporte en Benalmádena no sea solo el deporte de competición, sino el deporte como fomento de los hábitos de vida saludables, como un elemento de autoestima para los pequeños y pequeñas, de empoderamiento, ¿no? Y de ejercicio físico, ¿no? Y socialización, ¿no? Entonces el deporte es algo más que el deporte de competición en Benalmádena. Se apuesta precisamente por mimar a los deportistas, a los clubes deportivos y fomentar cualquier tipo de actividad física en la ciudad, ¿no? Pues seguimos hablando de deporte, porque yo quería llegar al hockey, que yo jugaba al hockey, alcalde, ¿Sí? Creo que ya en alguna ocasión te lo he dicho. Sí, es verdad, puede ser. Jugaba cuando estaba en el colegio, jugaba yo al hockey, entonces le tengo un cariño especial a este deporte, y creo que vamos a mejorar el campo de Retamar. Bueno, sí, esa es una de las infraestructuras, una de las inversiones en infraestructuras deportivas que estaban previstas para esta legislatura. Yo he jugado en el campo de Retamar. Sí, además tenemos uno de los mejores clubes de toda. En Andalucía creo que hay 3, 4 clubes que están al nivel del nuestro. Sí, totalmente. Luego el resto son escuelas deportivas. Pero desde hace muchos años. Pero desde hace muchos años, y yo creo que también eso ha sido consecuencia de tener infraestructuras deportivas en las que poder practicarlos, ¿no? Precisamente la inversión que vamos a hacer en el campo de Retamar consiste en cambiar todo el tapiz, que le llaman ellos, todo el césped artificial que tiene. Va también construido un graderío, unas oficinas y una zona de entrenamiento, ¿no? Es una inversión importante, ¿no? Y esta inversión se tenía que haber realizado hace 2 años y medio, pero es que lo que muchas veces vengo a explicar a este programa, la pandemia lo paralizó todo, ¿no? Y luego encima, después de la pandemia, lo sacamos a adjudicar. Esta es la segunda vez que sale a adjudicar, ¿eh? La primera quedó desierto. No hubo una sola empresa que se presentara, hubo que revisar los precios, lo hemos vuelto a sacar y ahora ya definitivamente se ha adjudicado, pero de ahí los retrasos, ¿no? Y quiero contar esto porque a veces parece que el ayuntamiento no va al ritmo que debiera, ¿no? Y no se trata de eso, se trata muchas veces de las contingencias administrativas que aparecen por todo el camino, ¿no? Y que precisamente esta inversión se haya quedado desierta, pues ha ocasionado un retraso de casi 1 año y medio en poner en marcha una inversión que va a empezar ahora. Una inversión que empieza ahora el 12 de diciembre, creo, si no me equivoco, comenzarán las obras de adecuación ya de la infraestructura, ¿no? Y bueno, creo que va a significar un salto de calidad, porque además es un lugar donde el propio club hace un esfuerzo enorme, ya no solo en su escuela, sino en atraer, que lo hemos hablado muchas veces, el torneo 5 de Naciones de hockey, tanto el masculino como el femenino, torneos internacionales, que también sirve para desestacionalizar, ¿no? Nuestro sector turístico, ¿no? Porque es verdad que esos torneos se realizan
en invierno, en enero, febrero, y suelen venir a lo mejor 500, 600 deportistas que se alojan en el municipio, ¿no? Entonces estas actividades deportivas además sirven para romper la estacionalidad turística, ¿no? Está claro, el deporte es otra forma de hacer turismo, y son muchos los equipos que vienen a la Costa del Sol en temporadas que en sus países hace frío y se vienen aquí a hacer pretemporadas, y por lo tanto tenemos también que potenciar eso, que también nos sirve. Aquí nos sirve todo para atraer turismo, alcalde. Desde luego. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso a toda la semana y ya el tiempo se nos echa encima, como nos pasa siempre, porque nos gusta mucho hablar, alcalde, y pero muchas cosas que contar. Y contarle muchas cosas a todos los vecinos, vecinas y a todos los telespectadores de nuestra televisión. Pues nada, desearte una buena semana. Igualmente. Y a todos los espectadores, y la semana que viene, nos veremos por aquí. Gracias, perfecto, alcalde, gracias por estar con nosotros. Gracias, y a ustedes, gracias también por acompañarnos una semana más. Estaremos aquí el próximo sábado para seguir compartiendo con ustedes este ratito, como todas las semanas. Que sean felices. Buenas noches.